te doy la bienvenida a una nueva revisión. Vamos a hablar hoy de una herramienta, un utilitario desarrollado por la gente de Adapter Audio, distribuido a través de Plugin Alliance, conocido con el nombre de Streamliner. Este utilitario nos facilita verificar nuestros audios si están listos para ser distribuidos a través de plataformas digitales, plataformas de streaming. Es un plugin bastante simple pero muy efectivo que nos va a ayudar a optimizar nuestras pistas, nuestras canciones, esos máster, para que queden óptimos para ese proceso que sería el posterior relacionado con la distribución de la misma en plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, etcétera, etcétera. Esta herramienta es desarrollada por la misma marca, la misma empresa que desarrolló el Metric A/B, que es un plugin para hacer comparativas A y B. De hecho, esta versión, que es una versión potenciada del mismo, incluye esa opción de hacer comparativas A y B, pero además de eso tiene lo que llamamos el estado de arte de la medición, es decir, que es mucho más completo. Lo que vamos a obtener con la misma es la posibilidad de crear mezclas que sean compatibles con los requisitos de las diferentes plataformas de streaming de música. Claramente ya existen herramientas en el mercado de este tipo. Por ejemplo, podemos mencionar a la herramienta Loudness Penalty, a Julian Meter, que hay una versión gratuita de Nugen Audio, tienen el Master Check de la gente de Mastering the Mixing and Expose, de TV Pro Audio. Tenemos la herramienta Final Loud, actualmente va en la versión 3, una herramienta que yo utilizo muy a menudo, de hecho, para lograr esos niveles óptimos en mis mezclas, en mis proyectos. Ahora, esta tiene esteroides, está potenciada. Sin embargo, el enfoque de Streamliner pues busca profundizar en algunos aspectos enfocados en el trabajo con códecs de plataformas de streaming y evaluar las posibles penalizaciones y los problemas de compatibilidad, ¿ok? Realmente lo que sucede con las plataformas digitales como Spotify, como YouTube, Apple Music, Tidal, es que cuentan cada una con una serie de normas para control de niveles y picos de la señal. Para ello implementan algoritmos que buscan determinados valores de loudness, de rango dinámico, de niveles de true peak. Y esta herramienta Streamliner entonces tiene todos estos servicios previamente asignados a distintos presets que nos permiten evaluar el rendimiento del audio en determinada plataforma. Podemos elegir la de la lista de presets. Con eso podemos escuchar entonces cuánta penalización se aplicará en caso de no ajustarse pues, a los valores requeridos, y de paso vamos a obtener una medición y un análisis dedicado del material que estemos trabajando. Es muy potente realmente, y como les indico también tiene la opción de que carguemos nuestras pistas de referencia ya master que funcionan bien, que sabemos que funcionan muy bien, que nos gustan cómo suena, para comparar y nivelar el material con respecto a las pistas que estamos trabajando. Y además de eso es posible que exportemos en distintos códecs para lograr archivos de audio que permitan pues percibir las variaciones entre las distintas plataformas. Así que es bastante polifuncional esta herramienta de Adapter Audio. Miremos un poco entonces qué tenemos en su interfaz de usuario y trataré de explicar un poco entonces esas opciones que tenemos a disposición en la misma para sacar el máximo rédito a esta herramienta. Inicialmente vamos a hacer un poco más grande su interfaz de usuario. Vamos a ir a este icono de piñón. Tenemos aquí entonces para jugar con la interfaz de usuario, puedes ver, lleguémosla a un 150% y ya es mucho más manejable en monitores pequeños, por ejemplo, en pantallas táctiles para manipular estos botones con nuestros dedos. Allí mismo tenemos acceso a otros parámetros asociados a la latencia. Entonces tenemos dos parámetros aquí. El primero se llama Low Latency y el segundo Low Latency Default. Esta primera opción nos permite entonces trabajar en el modo sin latencia, que es el mejor modo para hacer mediciones de audio. Entonces puedes trabajar en este modo desactivando el que está debajo a la hora de hacer mediciones que necesites precisión en el nivel, en los niveles como tal. También cuando utilizas pistas de referencia es muy útil este modo, y para lograr ajustes de nivel basados en los presets, por ejemplo, o en la pista de referencia. Luego tenemos este otro modo, el segundo, el que viene por default, el Low Latency Default, que es el modo recomendado por el desarrollador a la hora de audicionar distintos códecs de distintas plataformas, ya que este modo va a agregar latencia. Aproximadamente va a agregar entre 312 y 340 milisegundos de latencia cuando está activo. Eso equivale más o menos a 150.000 samples allí de latencia. Luego tenemos enfrente la opción de elegir plataformas a partir de preset, ya que también puedes entonces gestionar esos presets por plataformas, y también aquí podemos hacerlo por niveles, ¿ok? Basados en géneros musicales. Tenemos aquí, como puedes ver, dance, electronic, hip hop, y lo interesante, vienen algunos presets como por artista. Entonces aquí tenemos algún tema con su respectivo artista. Dr. Dre, por ejemplo, ese de Eminem, Darnex de Eminem. Entonces puedes lograr como ese nivel, si estás haciendo hip hop, por ejemplo, esos niveles óptimos, como tomando como referencia esos temas que se incluyen como presets. Tenemos pop, R&B, rock y el que viene por default, ¿ok? Desde acá activas o desactivas el accionar del plugin. Luego nos encontramos con la primera sección, que es la asociada a los meters, a los medidores.
y en la sección que tenemos totalmente hacia la izquierda. Desde acá podemos, como su nombre indica, visualizar o medir los niveles de volumen de nuestra música en loop, como podemos ver acá, y también tenemos el target, que sería como el volumen objetivo al que esperamos esté nuestra música, que va a estar basado en la plataforma que elijamos acá. En este caso estoy en Spotify Premium, puedes ver aquí que el target es menos 14, por eso aquí tengo menos 14, ¿ok? Si cambiara a Apple Music, por ejemplo, puedes ver que el target cambia a menos 16. Igual me voy a Tidal, menos 13, y así sucesivamente con las distintas plataformas. Voy a dejar Spotify como referencia en este caso. Y contamos con distinta información aquí. Por ejemplo, tenemos los loop, los cuales podemos desde aquí nosotros activar o desactivar el momento de hacer la lectura, el análisis. Desde acá podemos resetear de nuevo la información, reconfigurarla. Claramente habría que reproducir el audio para tener una medida de nuevo de referencia. Luego tenemos el target, que como les indiqué es el valor que queremos alcanzar, y debajo tenemos los shorten, que sería el valor que queremos alcanzar en esos shorten, ¿ok? Por acá tenemos también la medida de volúmenes, tenemos los momentáneos, tenemos los shorten y tenemos aquí el rango dinámico de volumen. Y este I referencia entonces los integrados, ¿ok? Luego tenemos aquí distintos búmetros, como puedes ver voy a reproducir, y este búmetro nos indica entonces la medida en loop de los momentáneos, de los shortens. Tengo aquí en este caso los integrados. Cuando se marca así en rojitos, porque estoy por encima claramente de los niveles, en esta pista que tengo de referencia, que es una pista exportada directamente sin ningún tipo de ajuste más de niveles. Entonces, en este caso me está indicando que debería hacer algunos ajustes necesarios, reduciendo para no lograr pasar la línea verde, que es como la línea de referencia que tenemos. Entonces, para eso nos sirven estos indicadores o estos búmetros para tener como una referencia. De hecho, estamos trabajando a menos 14 como objetivo y aquí estoy por encima de los menos 14. Estoy a menos 10, por ejemplo. Igual acá estoy también rayando los menos 10 punto algo. Entonces, para eso tenemos esta herramienta a la hora de trabajar quizás con limitadores, a la gente que le gusta meterle caña para obtener volumen, pues ya sabes que eso te da una referencia, simplemente reduces hasta obtener niveles óptimos acá. Luego nos encontramos con la sección de dinámica que la tenemos en el centro. Y aquí en la sección de dinámica tenemos varios parámetros para visualizar. Tenemos el primero que se llama PSR. Esta es la abreviación de medidas de pico de término corto. Es similar al factor de cresta, pero en lugar de usar RMS para hacer la medida, utiliza la medición de sonoridad a corto plazo. Y con eso nos va a dar entonces un análisis a medio plazo del rango dinámico del audio. Luego tenemos el target de nuevo, que sería el ideal, y tenemos entonces el PLR por aquí abajo, que esa es una abreviación que hace referencia a la relación de pico a sonoridad. Es similar también al factor de cresta, pero en lugar de nuevo, medir en RMS, utiliza la medición integrada de sonoridad. En lugar de darnos un análisis de largo plazo, un único valor de análisis de largo plazo en el audio, pues se basa más bien en el rango dinámico de la pista completa. Les voy a dejar en pantalla una pequeña tabla donde van a tener una representación del rango dinámico ideal, pues dependiendo de lo que quieras buscar. Tenemos allí rango dinámico alto, 14 máximo. Ya el dinámico está entre 10 y 14. El competitivo lo encontramos entre 8 y 10. Luego tenemos el volumen, el de nivel, que está entre 7 y 8, volumen alto, pues. Luego tenemos este que se llama Squashed, entre 5 y 7. El Cruised, 3 a 5. Y un Flatline, lo tenemos de 1 a 3, ¿ok? Dependiendo claramente de lo que quieras lograr, pues debes buscar ese rango dinámico. Y por acá tenemos los niveles de rango dinámico. Entonces tenemos el rango alto y el bajo en el valor que se encuentra, por lo menos la pista que estoy usando de referencia, y el valor general que me está dando. Entonces aquí está, como puedes ver, en un 15-16, en donde hace referencia a un rango dinámico con dinámica, en este caso. Así que esto al final nos sirve para tener un punto de referencia de cómo está la dinámica en nuestros temas, en nuestras mezclas, nuestros máster. Tenemos la medición de pico reales, true peak, y el objetivo en este caso sería menos 3, y aquí me estoy pasando. O sea, evidentemente aquí sería el valor máximo, aquí estoy por encima, entonces lo ideal sería pues reducir. Luego tenemos acá al lado la sección de referencia, la sección para utilizar un tema ya mezclado, masterizado que nos sirva de referencia. Tenemos dos, A y B. El A sería el tema que está reproduciéndose, puedo sincronizarlo con el tema B y lo que haría es muy sencillo, pues me voy aquí al modo B, desde aquí puedo cargar mi tema de referencia, voy a darle cargar archivo y luego tengo aquí para guardar o para reproducirlo en modo loop, voy a dejarlo sincronizado. Y me va a servir entonces a la hora de ajustar niveles con respecto al tema A. Dejo claro, aquí no tengo temas terminados, los dos son pistas simplemente sin terminar.
entonces pues evidentemente no vamos a tener como una referencia real, solamente estoy mostrando cómo utilizar la herramienta a la hora de trabajar tú con la misma. Puedes activar códecs para escuchar cómo sonaría tu música a través de un códec, por ejemplo en Spotify, versión premium o la versión free, en donde tenemos un códec Hot Vorbis de 160 kilobits por segundo, mientras que la premium está a 320. Si te vas a la versión mobile, 96 kilobytes, ¿ok? Podemos exportar con ese códec nuestro tema y podemos hacer el match. Match es decir, que se ajusta el nivel según la configuración que hayamos determinado nosotros. También podemos hacer igual, reproducirlo a través de un códec para escuchar cómo sonaría a través de Apple Music, la versión mobile o la versión estándar. Y tengo aquí la versión Tidal, que es una de las plataformas con la mejor calidad en su modalidad Hi-Fi, por ejemplo. Y aquí tenemos un archivo FLAP sin pérdida, como puedes ver. Si me voy a High, lo tenemos a 320 y normal sería 96. Igual las demás plataformas para que sepas cómo se escucharía tu música, eso es interesante, en esa plataforma antes de ser publicada. Y como te indico, puedes exportarlo de hecho y luego escucharlo en tu estéreo, en el vehículo, donde tú quieras, para comparar si vale la pena exportar en alguno de esos, para saber entonces en qué plataforma con el códec que elija va a sonar mejor tu música y cuál le favorece más a tu música según el género que estés trabajando y el tipo de mezcla que trabajes. Entonces, aquí tengo como referencia este tema de acá. Tengo este tema, voy a subir un poco de volumen acá para que escuchemos. Y el tema que estoy usando es este. Y la referencia sería... Y de esa manera entonces es como subimos dos mezclas y podemos utilizar uno con respecto al otro como referencia, analizando por ejemplo en la B cómo están los true peak, por ejemplo cómo están los niveles. Como te indico, esas mezclas simplemente las cargué aquí para mostrarte cómo usar la herramienta, pero no tienen un ajuste fino, simplemente una mezcla bruta. Entonces, ya teniendo en cuenta esta referencia, pues puedes trabajar con base en esta sobre la pista A hasta lograr los niveles óptimos que necesitas, ¿ok? Y como te indico, eliges un codec, calidad premium, por ejemplo, y le das a exportar. Exportas acá, por ejemplo, en las categorías tenemos Amazon, tenemos Apple Music, Artist, Bandcamp, mira todas estas bellezas de plataformas. Tenemos esa que se llama Word, Mundo, tenemos sociales para Facebook, Instagram, Twitch y tenemos distintos codes, ¿ok? Puedes cancelar la exportación y mostrar en dónde quedó exportado tu archivo a la hora de terminar el proceso. Esa es la manera entonces básica que tenemos a la hora de trabajar con esta herramienta y no estoy mostrando ni siquiera la manera de trabajar, estoy mostrándote cómo funciona cada opción para que ya seas tú implementándola y interpretando los datos que tienes en pantalla. Eso es simplemente una herramienta para medir cómo está tu audio antes de ser exportado, si cumple con los estándares, los parámetros según los codes que elijamos. Además, tiene la opción de hacer comparativas A y B entre dos mezclas para, desde la sección de tus efectos, claramente ajustar niveles. Es decir, eso no te va a agregar ninguna coloración a tu audio ni ningún ajuste de volumen, a no ser que presiones Match. Entonces, sí, le aplicarías los niveles de la referencia a los niveles de tu mezcla. Esa sería la única opción, pero no más, ¿ok? Lo ideal es colocarlo siempre al final de la cadena, es decir, tienes tus efectos en tu máster. Si usas un DAW, si utilizas así como yo un Wavelab, donde siempre suelo masterizar, pues sería el último efecto que colocaría después de los efectos de procesamiento del mastering para lograr esos niveles óptimos. Eso es básicamente, pues quizás no sea una herramienta en donde pueda mostrar mucho más de lo que pueda lograr, simplemente explicar la función que cumple. Quizás para algunos sea más valioso, para otros menos importante, y algunos dirán, no mostraste nada, porque el enfoque aquí es explicarte la función de cada opción. Aquí no es mostrarte cómo usar la herramienta. Si entiendes cómo funciona cada opción, podrás usar la herramienta así de sencillo. Es como manejar un vehículo, maneja uno y manejas 10, porque entiendes el concepto. Entonces de eso se trata. Con eso cierro entonces este pequeño vídeo, esperando que la información compartida pues en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, dalo a conocer. Puedes hacerlo a través del botón de gracias o a través de PayPal. Si no tienes cómo hacerlo hoy, simplemente deja tu like, comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.